¿Cómo agradecer a los que dieron su vida? ¿Cómo honrar a hombres y mujeres que hicieron el gran sacrificio por la libertad? Agradecemos, recordando. Hoy honramos a nuestros héroes. Vidas dadas, no en vano, con propósito. Agradecemos su gran valentía, su vigor y su firmeza. Pues la estructura de Estados Unidos se teje con el hilo de los valientes. Hoy recordamos y jamás olvidaremos. Qué bien, feliz fin de semana de Memorial Day. Empezamos dando gracias. Agradecemos a quienes han servido o perdido a alguien en el campo de batalla, hombres y mujeres en la sala. Entendemos, comprendo la libertad que tengo de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo en un país que me lo permite a pesar de nuestros problemas. En nuestra sociedad valoro la libertad que tenemos y sé que conlleva sacrificio. Y gracias por estar con nosotros. Déjenme hacer una pausa y decir esto. Ahora, esto es algo interno de pastor aquí rápidamente. La idea es una locura bautizar a 60 personas en un fin de semana festivo en nuestros campus. Escuchen, miren. Les aseguro, los fines de semana festivos no son conocidos por grandes movimientos de Dios en la historia porque la mayoría de la gente no están. Y cuando me dijeron, yo conducía a casa ayer de algo a lo que tenía que asistir y dije, ¿es esto Memorial Day? Ellos dijeron sí. Dije, hombre, Dios se está moviendo en la iglesia Bethlehem y me encanta ver la imagen de eso. En los últimos años hemos enfocado en resaltar el ministerio de la próxima generación este fin de semana. Quiero decir, colocado en plataforma frente a los servicios. Quien quiera más a la próxima generación los va a conseguir y estamos totalmente comprometidos con la próxima generación. De hecho, creo que muchas personas que liderarán esta iglesia en el futuro están creciendo en nuestro ministerio de niños y de estudiantes. Son la iglesia de la hora. Y así tenemos la oportunidad cada año de darles plataforma y una oportunidad para liderar. Y es uno de mis favoritos. Fines de semana presento a quien enseñará. Terminamos Church Unbranded, nuestra serie del Reino de Dios. El próximo fin de semana comenzaré nuestra serie de verano en todos nuestros campus. Escucharán mucho más sobre eso, así como cosas a las que los estamos invitando. Pero en cada campus hay un maestro en vivo este fin de semana en el campus OC, en el 211 y aquí en el 316. Y déjenme presentarles a alguien que los va a bendecir. He tenido muchos pasantes en la iglesia Bethlehem a través de los años. Hubo un joven que hizo pasantía hace unos años. Y al final del verano lo miré y dije, escucha, cuando te gradúes, llámame. Dije, porque hay algo en este joven que notamos hace unos años. He estado rodeado de gente talentosa en el ministerio. Dios me ha bendecido al rodearme de muchos talentosos. Y también he estado rodeado de muchos ungidos, a quienes Dios ha mostrado favor y hay unción en sus vidas. Pero escúchenme. Raramente he estado cerca de alguien más dotado, talentoso y ungido que este joven. CJ dirige nuestro ministerio estudiantil en el campus de Oconee. Sí, Oconee está representado aquí. Es asombroso lo que Dios hace allí mientras cambiamos de campus, donde estaremos el próximo año. Me comprometí. Recuerden, Nate, donde estés, estamos dentro. Sello ha liderado con nosotros durante 2 años. Es un excelente comunicador y una de mis personas favoritas. Es una alegría, tiene pasión por el Señor, ama a la gente. Pregunté a los estudiantes hace 6 meses, debemos planificarlo. Le dije, Ethan, estarás en el 211. Él dijo, está bien. Miré a CJ, que esperaba que dijera, estarás en OC. Le dije, predicarás en el 316, los 3 servicios. Él solo miró,
Le dije, me oíste, 3:16, tienes 6 meses para prepararte, vamos, ¿entiendes? Este chico es de mis favoritos. Adultos, está por bendecirlos y desafiarlos. Les aviso, serán bendecidos y desafiados porque la mano de Dios está sobre él. Damos una gran y cálida bienvenida al pastor de jóvenes en OSE. C.J. Monaki, un aplauso para mi amigo. Eso. Te amo. Gracias. Oh, qué introducción. Buenas noches, Iglesia Bethlehem. Es bueno estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Vamos, amamos la energía. Gracias por acompañarnos en este fin de semana de Memorial Day. Es bueno estar aquí con todos ustedes. Como dijo el pastor Jason, soy CJ. Estoy muy agradecido al pastor Jason y nuestro liderazgo por permitirme compartir la palabra de Dios esta noche. Y de hecho, hablando del pastor Jason, de hecho no suelo usar anteojos, pero me los puse hoy para parecerme un poco más a él. Esperen, veamos si funciona. Iguales, ¿verdad? No pueden distinguirnos, pero escuchen, sé que nos parecemos, pero siempre le digo a la gente que no es tan difícil diferenciarnos. Les daré solo dos formas rápidas de distinguirnos. El pastor Jason, él es más alto, ya saben, yo no tanto, tengo una cabellera completa. El pastor Jason, no tanto, ¿verdad? Y obviamente esas son las únicas dos formas de distinguirnos. En serio, es maravilloso estar aquí con ustedes. Es un momento importante para mí. Tengo el privilegio de liderar y servir en nuestro campus de Oconee. Saludos a los C. Amo el ministerio estudiantil de allá. Tengo la oportunidad de ser parte de eso, pero mi camino en la iglesia Bethlehem comenzó aquí en el 316. Empecé a asistir hace unos pocos años como estudiante universitario. Fui pasante y asisto los jueves por la noche, así que los jueves son para mi gente. Es bueno estar aquí con ustedes. Gloria a Dios. Amo el 316. Amo a la iglesia Bethlehem. ¿Alguien está agradecido por la iglesia Bethlehem? ¿Alguien? Vamos. Gloria a Dios. Vamos, en las últimas semanas hemos estado explorando la serie Iglesia sin marca. Se trata de la iglesia con C mayúscula. La idea es que hemos sido bendecidos al ver al Señor obrar de maneras magníficas aquí en la iglesia Bethlehem. Pero su movimiento no se limita a estas paredes, ¿no? Él obra en nuestro estado, está actuando en nuestro país y en todo el mundo en una era de divisiones. Deseamos unirnos a la iglesia con C mayúscula contra las tinieblas y hemos podido unir fuerzas con nuestros hermanos y hermanas en Dos Stone recorriendo esta serie juntos, y tengo la maravillosa oportunidad de cerrar al pensar en la iglesia. Recuerdo mi infancia en el ministerio infantil, los días de escuela dominical. ¿Alguien se identifica con la escuela dominical? Mi padre era maestro de escuela dominical, lideraba un grupo de discipulado, así que siempre que la iglesia abría, estábamos allí, ¿verdad? Y ya como adulto, miro hacia atrás a esos días creciendo en la iglesia, pasando por el ministerio de niños, y lo recuerdo con mucho cariño. Gran parte tiene que ver con el marco bíblico que se construyó en mí a una edad tan temprana, y como niño pequeño, sintiendo que me llevaban a la fuerza a la iglesia, ¿cierto? No veía su importancia, pero ahora la reconozco. Quisiera hablar con los voluntarios de niños y estudiantes. Si sirves en preescolar, ministerio infantil o estudiantil, les hablo a ustedes. Lo que hacen aquí importa. Lo que hacen aquí importa. Están construyendo un marco bíblico en estos jóvenes. Los están entrenando para ser futuros hombres de Dios, futuras mujeres de Dios. Eso es para el ministerio infantil y estudiantil. Todo importa. En el departamento de niños del ministerio solía haber una canción muy popular. Si asististe a la escuela dominical, es probable que la conozcas. Déjame cantar la letra. Y voy a pedir que si conoces la canción, te unas a mí, porque si no lo haces, va a ser realmente incómodo. ¿De acuerdo? Así va la canción. Puede que nunca marche en la infantería, monte en la caballería o dispare la artillería. Puede que nunca vuele sobre el enemigo, pero estoy en el ejército del Señor. Sí, Señor. Muy bien. Espero haberles hecho recordar los viejos tiempos con esa, ¿verdad? Pero una vez más, la canción dice:
puede que nunca marche en la infantería, monte en la caballería o dispare la artillería. Puede que nunca vuele sobre el enemigo, pero estoy en el ejército del Señor. ¿No es cierto? Este fin de semana honramos a quienes pagaron el precio máximo, dando sus vidas por las libertades que experimentamos, pero la verdad es que la mayoría en esta sala nunca participaremos en una guerra física, ¿verdad? Si serviste a nuestro país, gracias, estamos agradecidos, pero la mayoría nunca haremos lo que dice esa canción. La mayoría nunca estaremos en el ejército ni lucharemos una guerra física, pero escúchenme, estamos en guerra cada día. A diario combatimos en una guerra, libramos batallas reales. Pablo menciona esto en el Nuevo Testamento. En muchas de sus cartas usa lenguaje bélico, ¿verdad? Un ejemplo es Efesios capítulo 6. Así que si tienen sus Biblias, si pudieran, por favor, vayan al libro de Efesios. Está en el Nuevo Testamento, pasarán los Evangelios, Corintios, Gálatas y se encontrarán en el libro de Efesios. Y estaremos en el capítulo 6 de Efesios. Comenzaremos con el versículo 10. Esto es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe. Finalmente, sean fuertes en el Señor y su poder. Vístanse de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos sobre esta oscuridad presente, contra fuerzas espirituales de maldad en lugares celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan ser capaces de resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Estén firmes, pues, habiéndose ceñido el cinturón de la verdad y habiéndose puesto la coraza de justicia y teniendo calzado para sus pies, habiéndose puesto la preparación dada por el evangelio de la paz. En todo momento, tomen el escudo de la fe con el cual pueden extinguir todos los dardos de fuego del maligno y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica, con ese fin, manténganse alerta con toda perseverancia, haciendo súplica por todos los santos. ¿Qué dice Pablo aquí? Simplemente que estamos en guerra. Estamos en una batalla espiritual contra un enemigo espiritual. No luchamos contra humanos. ¿Qué significa esto? Nuestro enemigo no es nuestro prójimo. Tenemos un enemigo real. La Biblia le da muchos nombres. Satanás, el acusador, Lucifer y Pablo, de hecho, anteriormente en el libro de Efesios, se refiere a él como el príncipe de la potestad del aire. Permítanme contarles un poco sobre este enemigo. No busca incomodarte un poco, no busca solo arruinar tu día. En realidad, él quiere destruirte. Ese es el enemigo que enfrentamos. Él quiere destruirte, quiere destruir tu fe, quiere destruir tu matrimonio, tu familia, tu testimonio. ¿Verdad? En Juan 10:10, Jesús llama a este enemigo ladrón. Y dice que este ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Podrías oír eso y pensar, eso es una mala noticia, y lo es. Eso hace que la buena noticia sea buena. Jesús en ese mismo versículo dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Pero luego Jesús dice que Él vino para que tengamos vida en abundancia. Algunos dicen vida plena. No es solo esperanza futura, es realidad presente. Eso no es algo que podamos esperar solo para dentro de mucho tiempo. Eso debería darnos esperanza y paz aquí y ahora. Dentro de esta vida abundante, el Señor nos ha otorgado un gran don en esta guerra, la iglesia somos nosotros. No hay cristiano solitario, la comunidad cristiana es indispensable. Un cuerpo de creyentes, hermanos y hermanas en Cristo, unidos unos con otros, ese es el regalo que hemos recibido, ¿verdad? Los soldados no van a la guerra solos, los ejércitos sí. Al comenzar, permítanme ofrecerles este pensamiento simple. Seguir a Cristo es ser un soldado en el ejército de Dios. Seguir a Cristo es ser un soldado en el ejército de Dios. Todos somos soldados en guerra. La iglesia es nuestro ejército, pero aquí está. La iglesia ha sido comparada con un ejército desde hace mucho tiempo, como Charles Spurgeon, una mente cristiana destacada, afirmaría.
Él dice que la iglesia es un ejército marchando a través de la tierra y cada creyente está llamado a estar hombro a hombro en la batalla por Cristo. No es algo nuevo. A través de todo el Nuevo Testamento vemos que el lenguaje de guerra se usa para describir la misión y el llamado de la iglesia. Pero hoy en día no necesariamente lo pensamos así. ¿Por qué? Tal vez para algunos de nosotros el poner o escuchar las palabras iglesia y ejército en la misma frase nos hace sentir de cierta forma. Tal vez nos hace pensar en cosas como las cruzadas o en otras guerras religiosas o extremismo violento o regímenes opresivos. Así que quizás evitamos comparar la iglesia con un ejército o nosotros como soldados. Pero este es el problema. Cuando olvidamos, cuando ignoramos el hecho de que como iglesia somos el ejército, hay mucho que podemos perder. Porque el propósito de nuestras reuniones no es simplemente hacer un círculo, cantar Kumbaya y sentirnos mejor con nosotros mismos. No, es para equipar. Somos soldados preparándonos para la batalla. Al perder eso de vista, cuando olvidamos, cambiamos convicción por comodidad. Tratamos a la iglesia como un lugar de diversión en lugar de prepararnos para la lucha. Parece que vivimos en paz, pero hay guerra a nuestro alrededor. Muchos creyentes sufren heridas al intentar luchar solos como cristianos. Y debemos recordar que como creyentes estamos en el mismo equipo. Si ondeas la bandera de Cristo, si has rendido tu vida al señorío de Jesucristo, estamos en el mismo equipo y ese es el equipo Jesús. Y suceden cosas peligrosas cuando olvidamos que estamos en el mismo equipo. Como el fuego amigo. Podríamos estar tan ocupados atacándonos mutuamente que permitimos al enemigo infiltrarse. Y no sé esto con seguridad, pero imagino que hay pocas cosas que hacen al enemigo más feliz que ver división en la iglesia. Solo puedo imaginarlo, ¿verdad? Esto pasa al perder la perspectiva de quiénes somos y a quién pertenecemos. Estamos en guerra y hay mucho que sucede en esta guerra más de lo que podemos ver. Y Pablo, él realmente nos recuerda esto en 2 de Corintios 10:4. Esto es lo que dice. Las armas de nuestra milicia tienen poder divino para destruir fortalezas. ¿Qué quiere decir? Dice que las batallas espirituales no se ganan solo con fuerza humana. No puedes superar lo espiritual con tu propia fuerza. No se superan los ataques espirituales con fuerza de voluntad, sino con el poder de Dios en la guerra espiritual. Esta guerra espiritual ocurre en la política, en asuntos globales, pero también en nuestras carreras, en nuestras familias y escuelas. Sé que hay estudiantes aquí, pero no somos pasivos. Somos los soldados de Dios con la tarea de estar unidos en la lucha y en la fe. Y así, 3 preguntas que les hago, 3 preguntas que deseo que respondamos juntos. Los Navy SEALs tienen una cita, dicen esto, que bajo presión no te elevas a la ocasión, te hundes al nivel de tu entrenamiento. Eso dicen los Navy SEALs. La mayoría cree estar a la altura de las circunstancias, pero en realidad volvemos a nuestro nivel de entrenamiento y preparación. Entrenando para esta guerra, aquí están las preguntas. La primera, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? La segunda, ¿quiénes somos? Y tercero, ¿dónde encajo? 3 preguntas, ¿quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Y dónde encajo yo? Cuando pienso en esas 3 preguntas, hay 3 palabras que me vienen a la mente y que las resumen. Y esas palabras son identidad, propósito y pertenencia. Identidad, propósito y pertenencia. Así que comencemos con la base de todo, la identidad. ¿Quién soy? Al pensar en eso, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué tipo de identificadores usarías? Pienso en cómo respondería. Podría decir que soy de Nigeria, ¿verdad? Pero eso no es quién soy, es de dónde vengo. O soy un pastor de estudiantes. Eso no es quién soy, es lo que hago. Entonces, ¿quién soy? Es un tema de identidad. Y la razón por la que esa pregunta importa tanto es porque lo que respondas ahí dará forma a cómo vives en todo lo demás. Solemos decir que tu identidad precede a tus acciones. ¿Quién crees que eres? ¿Quién dices ser? La percepción que tienes de ti mismo, todas esas cosas vienen antes de lo que haces. Simplemente diría que actuamos según quién creemos ser. La identidad moldea nuestra conducta y lo que hacemos.
Así que, ¿quién eres realmente? ¿Cómo te percibes a ti mismo? Yo diría que la pregunta más relevante que debes responder es, ¿qué dice Dios acerca de quién eres? Porque tú no te has hecho a ti mismo. Buena gramática. No, tú no te hiciste. Tú no te creaste. No te creaste, por tanto, no te defines. El Creador define a su creación. Así que cuando miramos las Escrituras, ¿qué tiene que decir Dios sobre ti? Él dice que eres su hijo. Primera de Juan 3, uno de mis escrituras favoritas, dice: miren qué clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y así lo somos. Somos sus hijos. También fuimos redimidos. Colosenses 1:13 lo dice así. Dice que nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En otras palabras, éramos cautivos del pecado y la muerte. Fuimos creados para estar en relación con Dios, pero debido al pecado, la muerte nos poseía. Pero Jesús vino y pagó el precio de nuestra redención con su sangre en la cruz, rescatándonos de las fauces de la muerte, restaurándonos a la propiedad legítima de sí mismo. Ahora la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros, Jesús la tiene. Amén. Y somos amados, somos sus hijos, fuimos redimidos, pero también llamados. Hemos sido llamados ahora como soldados en el ejército de Dios, porque no solo somos salvados de algo, sino que también somos llamados a algo. La salvación no es el final de la historia para el creyente, es solo el comienzo. Somos llamados. Si eres seguidor de Jesús, eres soldado. En Filemón 1:2, Pablo y sus colaboradores ministeriales se describen como soldados en su lenguaje. Esa es la palabra que emplea, soldados, ¿cierto? ¿Qué es un soldado? Soldados son ciudadanos al servicio militar. Ciudadanos que han dicho sí a un llamado superior, ciudadanos dispuestos a dejarlo todo por un costo mayor. Lean 2 de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dice así: soporta las aflicciones como un buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado se involucra en asuntos civiles, pues busca agradar a quien lo reclutó. Muy bien, ya no somos espectadores civiles, somos soldados. Ser soldado implica vivir diferente. No puedes hablar igual que los demás. No puedes consumir lo mismo que los demás. No puedes pasar tu tiempo como todo el mundo pasa su tiempo, porque hay un estándar al que has sido llamado. No, somos hijos de Dios hechos a su imagen para reflejarla. Y cuando estás en guerra, no finges que no estás en guerra. Es cuando te haces la pregunta: ¿quién soy? Recuerda la palabra de Dios. Eres amado, eres hijo de Dios, redimido y llamado y soldado. Un soldado tiene un enemigo. ¿Quién es el enemigo? En Efesios 6, 11 y 12 dice: vístanse de toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos sobre esta oscuridad presente, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una vez más, tu prójimo no es tu enemigo. Tu vecino no es el enemigo. Tu colega no es el enemigo. No es tu jefe autoritario, ¿verdad? No es tu cónyuge, no son tus hijos, ni siquiera la persona que vota diferente a ti. Nuestro enemigo es quien la Biblia dice que es nuestro enemigo. Es el diablo, Satanás, los líderes, las figuras de autoridad, las fuerzas cósmicas en movimiento. Ese es nuestro auténtico enemigo, ¿verdad? Quiere destruir todo lo que amamos y tocamos. Si este es el enemigo, ¿cómo peleamos como iglesia? Juntos. Amo las películas y disfruto ir a verlas. Además, soy parte de AMC A-List, así que los fines de semana me encontrarás en el cine AMC de Belén. Me encanta ver películas. Pero también amo las películas de superhéroes. Algunos fans de Marvel, va a ser un gran año, lo aseguro, será genial. Pero algunos de ustedes tal vez han visto la película Avengers, la era de Ultron.
En esa película hay un momento en que los héroes hablan sobre cómo luchar contra este poderoso e inteligente enemigo de IA llamado Ultron. Mirando atrás, creo que la película se adelantó a su tiempo con la inteligencia artificial, ¿cierto? Pero me estoy desviando. Tony Stark, Iron Man, le pregunta al grupo, ¿cómo esperan que derrotemos a este sujeto? Y el Capitán América es el corazón del grupo. Él escucha esa pregunta y sin dudarlo responde juntos. Él dice, luchamos juntos. Entonces, ¿cómo la iglesia lucha contra este enemigo según las Escrituras? Luchamos juntos. Eso es quienes somos. Ese es nuestro propósito. ¿Verdad? Somos una colección de soldados en batalla, avanzando bajo un comandante. Y esto es lo que diría. Contamos con uno de los mejores líderes del mundo, el pastor Jason, aquí en la iglesia de Belén. Pero más grande que el pastor Jason es Jesús, ¿verdad? El líder de la gran iglesia C, el ejército de Cristo, es a quien seguimos. En este ejército no estamos solos. Luchamos como un cuerpo y eso es porque el ejército es más fuerte que el soldado individual. ¿Qué quiero decir? Como ejército nos apoyamos. Alguien vigila nuestra espalda. Como en Gálatas 6:2, cargamos con las penas del otro. Motivémonos al amor y a las buenas obras. Jeremías 10:24. Otro más. No ocultamos nuestras debilidades. Las sacamos a la luz para que el enemigo no nos venza. Así luchamos. Anoten esto. Como soldados del Señor, debemos conquistar terreno para Dios. Ese es nuestro propósito. Conquistar terreno para el reino de Dios. Ganar terreno me recuerda jugar fútbol en la escuela. No era muy bueno, pero estuve en buenos equipos. Amo el juego, amo la camaradería, los hermanos que gané jugando, algunos de los cuales están aquí hoy. Yo jugaba en la defensa. Y algo que me encantaba de jugar era perseguir al mariscal de campo. Bien, en el fútbol existe una jugada llamada blitz. En realidad, viene del término alemán blitzkrieg. Una táctica militar que busca vencer al enemigo con rapidez, sorpresa y fuerza. En el fútbol es parecido, ¿cierto? Por lo general hay unos 5 jugadores protegiendo al mariscal de campo. Pero en el blitz envías a 6, a veces 7 hombres a la vez. Hagan las cuentas. 7 es más que 5. Eso significa que bloquearán a algunos, pero no a todos, ¿verdad? No pueden bloquearnos a todos y hay un tipo diferente de confianza que tienes cuando sabes que tienes la ventaja. Hasta ahora, aún recuerdo uno de nuestros blitzes. Se llamaba 14 adelante y nos emocionaba ver esa jugada desde la banda. 14 adelante. Sabíamos que íbamos a por todas. No vamos solos. Vamos en equipo y alguien logrará pasar y tendrá su oportunidad. Imagino para la iglesia, ¿cómo sería atacar el reino de las tinieblas? No somos pasivos en esta guerra y nuestro fin es conquistar terreno para el reino de Dios. Así es como me lo imagino. Imagino que se ve como matrimonios protegidos, fortalecidos y defendidos sin dejar espacio al enemigo para causar división. Imagino que parece que los pródigos son perseguidos no solo con palabras, sino con oración constante, amor y comunidad que se niega a renunciar a ellos. Imagino que parece que la próxima generación está siendo discipulada, protegida y defendida intencionalmente en lugar de ser dejada a su suerte. Se ve como los perdidos en nuestra ciudad y en nuestras naciones siendo alcanzados con urgencia, unidad y audacia con el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que parecería. Si vas solo, impactarás poco. Pero si vamos juntos, colectivamente en la misma dirección, podemos ganar terreno. Entiendan esto. Cuando tomas una posición contra el reino de las tinieblas, enfrentarás oposición. Prepárate para ello. Los movimientos de Dios siempre hallan resistencia. Si estás progresando, habrá obstáculos, pero eso significa que estás participando y avanzando en la dirección correcta. Bien, si me permiten seguir con la analogía del fútbol, cada lunes y martes por la mañana, antes del partido del viernes, analizábamos las grabaciones del equipo rival. Y lo que hacíamos al ver la película del otro equipo era identificar a los jugadores de impacto del otro equipo. Observábamos sus tendencias y establecíamos jugadas específicas para frenarlos. Sabíamos que como equipo, si lográbamos limitar el desempeño de sus jugadores clave, tendríamos muchas posibilidades de ganar el partido. Pero escuchen, ¿saben para quién no hacíamos eso?
para los de la banca, los que estaban fuera, los que no afectaban el resultado. No vimos su película. No nos preparamos. No hicimos nada porque no eran factores importantes. ¿Qué hace el enemigo? Te estudia igual. Quiere conocer tus fortalezas, tus debilidades, tus detonantes y lo que te mueve. Quiere saber cómo dividir, distraer y engañarte. Intentará hacer todo eso cuando decidas entrar al juego. Reconoce y entiende. Si decides entrar al juego y ganar terreno, te encontrarás con resistencia. Los movimientos de Dios suelen enfrentar oposición. Por eso las Escrituras indican defendernos del enemigo. Estar al tanto de sus tácticas para que no tenga ventaja sobre nosotros. Reconocer, entender que si juegas, hallarás resistencia. Escuchen, la resistencia es más oportunidad para ganar terreno. Y sí, ¿qué pasaría si el área de tu vida donde experimentas más resistencia es el mismo lugar donde Dios quiere hacer más trabajo? Piénsalo. Reflexiona sobre tu propia vida. Bien, ¿y si el área donde enfrentas mayor resistencia es donde Dios desea trabajar más? ¿Es ese el cambio de mentalidad necesario? Cuando tienes problemas matrimoniales, recuerda que hay una batalla invisible y ahí es donde debes esforzarte. Cuando tus hijos tienen dificultades o se desvían, recuerda la batalla invisible y ahí es donde debes esforzarte. Ahora, cuando el pequeño Timmy no se concentra y distrae al grupo pequeño, no lo etiquetes como un niño problema, ¿verdad? Pero reconoces que hay una batalla invisible y ahí es donde presionas. En el año 2023, el Señor hizo una obra en mi vida. Me mostró cuánto evitaba realizar las tareas difíciles. Soy una persona de costumbres. No me agrada salir de mi zona de confort. Fue muy apropiado que mientras oraba por una palabra para el año, algo que nunca había hecho, quise hacerlo ese año. Oraba por una palabra para el año. Claro, la palabra que el Señor puso en mi corazón fue resiliencia. ¿Cierto? Y desde aquel momento, sobre todo durante ese año, me propuse el reto constante de realizar tareas difíciles solo por el hecho de hacerlas. ¿Verdad? Para desarrollar mi resiliencia. Pero esto he notado, quizás tú también lo viste. Bueno, en los últimos años, al tener diferentes conversaciones con distintas personas, al conocer a todo tipo de gente, me di cuenta de que en nuestra época la resiliencia es baja. ¿Y verdad? Nuestra capacidad de hacer cosas difíciles ha bajado. Y existe esta idea creciente de que si algo es difícil, significa que no viene de Dios. Y yo me pregunto, ¿dónde dice eso aquí? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la idea de que lo difícil no es de Dios? De nuevo, existe una batalla invisible donde encontramos más resistencia. Ahí Dios hace su mayor obra. Soy un soldado del ejército del Señor. ¿Cuál es mi papel al tratar de ganar terreno para el reino de Dios? ¿Cuál es mi rol específico? ¿Cuál es tu rol específico? Porque todos tenemos un rol en el ejército de Dios. No todos hacemos lo mismo, pero todos tenemos un rol. Algo que todos pueden hacer en el ejército de Dios es ponerse en la brecha por los demás. Esto no es solo para el personal de la iglesia o líderes de grupos pequeños o voluntarios. Si eres un creyente, esto es para ti. Si sigues a Cristo, tienes el llamado de interceder por los demás. ¿Verdad? Mientras nos cuidamos unos a otros y ganamos nuevo terreno, podemos interceder por las personas. Podemos hacerlo tanto en momentos felices como en los difíciles y pesados de la vida, siempre con determinación y valentía. Esto dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Desde el versículo 9 dice que el amor sea genuino. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense con afecto fraternal. Supérense unos a otros mostrando honor. No sean perezosos, sean fervientes, sirvan al Señor. Gócense en la esperanza, tengan paciencia y oren. Contribuyan a las necesidades de los santos y busquen mostrar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran.
Así es como se ve interceder por los demás, amarse mutuamente, con amor real, mostrando honor a los demás, siendo hospitalarios, alegrándose con los que se alegran, llorando con los que lloran. Pienso en quienes intercedieron por mí todos estos años. Pienso en Kerry, mi líder de grupo en la secundaria. Él vio a un CIAT de 16 años y me habló de un llamado al ministerio que yo no entendía, pero él lo vio. Pienso en Miss Titi, la madre de mi amigo, como una segunda madre. Recuerdo cuando me llevaba a la iglesia porque no podía conducir. Pienso en los hermanos que gané en la universidad, los que aún hoy preguntan por mi mamá 5 años tras la muerte de mi padre. O esos mismos hermanos que se quedaron toda la noche turnándose para vigilarme tras mi convulsión, para asegurarse de que estuviera bien. Piensa en ellos. Pienso en el pastor Spencer Haynes en 316, trayendo a un CJ de 21 años que sentía un llamado al ministerio y me tomó bajo su ala. Me enseñó todo lo que sabía. Ellos son solo algunos que me apoyaron. Uno de los mayores regalos que el Señor nos ha dado en esta guerra es la iglesia. Nos dio a nosotros. Y al concluir esta serie, ¿sabes qué dice Jesús acerca de la iglesia? Mateo 16, 18. Pedro, él ha confesado a Jesús como el Cristo, como el Mesías, y le dice a Pedro, él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sobre esta creencia en Jesús como Cristo, Señor y Mesías, él dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Mira Colosenses 2, 13 al 15. Dice, y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, al cancelar todas nuestras deudas, perdonándonos por completo por nuestras transgresiones. Esto lo anuló clavándolo en la cruz, desarmó a los principados y a las potestades y venciendo sobre ellos en él. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero hemos sido vivificados en Cristo. La deuda que alguna vez debimos debido a nuestro pecado ha sido limpiada y ha sido clavada en la cruz. En el versículo 15, desarmó a los líderes y autoridades. ¿Contra quién luchamos según Pablo? Gobernantes y autoridades. Pero aquí dice que Jesús desarmó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. A pesar de las batallas aún por enfrentar, la victoria ya es nuestra. No luchamos por ganar, sino desde la victoria alcanzada. Te pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu identidad? ¿Es tu identidad ser hijo amado de Dios? ¿Un soldado en su ejército? ¿Buscas tu identidad en otro lugar? ¿Cuál es tu propósito? ¿Estás ganando terreno para el reino de Dios? ¿Estás sirviendo? ¿Vives la vida aislado? Otra vez, no existe el cristiano solitario. ¿Cómo encajas en esto? No todos tenemos el mismo rol, pero todos tenemos uno. Podemos interceder por otros. ¿Cómo entrarás al juego? ¿Cómo serás parte de la iglesia, parte del ejército de Dios? ¿Cómo estarás en la brecha por alguien más? Así que en todo el salón, ¿podrían ponerse de pie conmigo, por favor? En un momento, los equipos de oración estarán al frente. Si necesita oración, nos encantaría orar con usted. Es una forma en la que podemos estar en la brecha por usted. Así que, si pueden, cierren sus ojos, todos. Imagino que en un salón de este tamaño hay algunos que buscan poner su identidad en algún lugar. Quizás mira cosas como su trabajo, ¿verdad? Lo que usted produce. Pero quizás hoy pondría su identidad en Cristo, pondría su fe en Cristo. Sea recordado del amor que Él siente por usted, que Dios enviara a su Hijo Jesucristo
para morir la muerte que merecíamos. El pecado era nuestra responsabilidad, pero Jesús lo tomó en la cruz. Él fue a la cruz, murió, pero 3 días después resucitó, demostrando su poder sobre el pecado, la muerte y el sepulcro. Y su palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que tú crees en tu corazón que Dios le resucitó, tú serás salvo. Sería negligente no darle una oportunidad si no lo ha hecho aún, de depositar su fe en Cristo para que usted encuentre su identidad en Cristo. Si usted dijera, sí, nunca hice eso, le pediría que repita conmigo. Estas palabras no son especiales, pero coinciden con la condición de su corazón. Así que si repite después de mí: Padre, sé que he pecado contra ti, pero de la mejor forma que sé, me alejo de mi pecado y me vuelvo a ti. La mejor forma que conozco, dejo mi pecado y me vuelvo a ti. ¿Podrías decir algo así donde estás? Con los ojos cerrados. Si oraste esa oración, ¿podrías mirarme para que pueda verte? Nadie mira alrededor. Solo quiero verle. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gracias. Cierren los ojos. Ahora para todos nosotros. Aquí, ¿cómo tomamos terreno para el reino de Dios? ¿Cuál es tu paso? ¿Es unirte a un grupo pequeño? ¿Es servir a la próxima generación? ¿Cómo estás en la brecha por otros? Te desafío a pensar y hacerte esas preguntas y ser obediente al dar ese paso. Y así, Señor, te damos gracias por lo que hiciste esta noche. Te damos gracias, Señor, por las almas que has traído de la muerte a la vida. Así que nos unimos a los cielos celebrando lo que has hecho. Dios, te agradecemos por tu Hijo y también por la iglesia. Es un regalo. Gracias, Señor, por darnos el uno al otro, para caminar juntos, para llevar las cargas de los demás. Dios, es un regalo. Señor, me acuerdo de todas las personas que estuvieron en la brecha por mí en mi vida. Imagino dónde estaría sin ellos. Señor, oro por los quienes necesitan a alguien en la brecha. Y oro para que todos seamos personas dispuestas a estar en la brecha por otros, en los momentos fáciles y en los tiempos difíciles. Gracias, Señor. Gracias porque nuestra identidad está en ti. Tú, Señor, nos creaste y nos amas. Tú nos defines para que no nos definamos nosotros mismos. Gracias porque tenemos un propósito a través de la iglesia y de los demás. Ayúdanos a definir dónde encajamos en esto, Dios. Oramos esto en el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Si necesitas oración, oraremos contigo. Si decidiste seguir a Jesús hoy, queremos saberlo. En un momento responderemos adorando. Sé obediente a como el Señor te llame.